Bien, queridos alumnos y alumnitas, vamos a continuar con nuestra cápsula de qué se refiere a los pinceles. Ya, bien, aquí vamos a ver varias opciones de pinceles, ¿no es cierto? Y vamos a manejar ciertos parámetros para que le podamos sacar partido a este pincel. ¿Ya? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Voy a abrir un archivo, ¿ya? Que tiene varios patrones, o sea, tiene varios dibujos vectoriales o diseños vectoriales que podemos ocupar nosotros para usarlo en nuestro beneficio. ¿Ya? Voy a abrir aquí el archivo y ahí está, ahí lo pueden ver, voy a cerrar el anterior. Y ahí está el archivo que ustedes pueden ver, ¿ya? Con estos elementos. ¿Ya? Cada de estos elementos son un dibujo vectorial. Si yo hago control Y van a ver que son simplemente dibujos vectoriales, ¿ya? Excepto el que está acá, que es un PNG, ¿no es cierto? Está acá, así que ojo con eso. Bien, ya vimos el pincel de mancha y el pincel de mancha y el pincel básico, ¿no es cierto? Y vimos el pincel caligráfico, que es el pincel básico editado, ¿no es cierto? Que en la cápsula anterior. Ahora vamos a ver los otros tipos de pinceles y para eso vamos a buscar la opción capas, ¿no es cierto? Para ocultar esta, vamos a hacer una capa nueva, ¿ya? Y vamos a ocultar estos elementos que están acá y vamos a ver qué vamos a ocupar para esto. Vamos a buscar la paleta pinceles, ahí está, y de acá yo cada pincel que haga va a quedar registrado acá, ¿no es cierto? Hay pinceles que ya vienen preestablecidos, ¿no es cierto? Pero que uno puede hacer cambios en esos pinceles, ¿ya? Por ejemplo, si yo dibujo acá con mi pincel, como tiene línea blanca no voy a poder ver absolutamente nada, ¿ya? Pero si yo dibujo acá, yo puedo tomar este pincel y puedo asignarle un aspecto de pincel de carboncillo, por ejemplo, ¿ya? A ver, y ahora si yo pinto con este pincel, va a tener el aspecto carboncillo, ¿se fijan? Si yo me acerco, ahí está el aspecto de carboncillo. O también, si yo elijo otro pincel como es el pincel de cerdas o del pincel este se llama pincel de cerdas, a ver acá están los nombres reales de los pinceles, es el pincel de cerdas, ¿no es cierto? Es decir, que es como un pincel de pelo, de castor o de camello, de los que venden en el mercado, ¿no es cierto? Yo cuando pinte voy a tener esa opción de pintura, obviamente que el pincel está totalmente exacerbado, ¿ya? Y yo tendría que hacer doble clic para cambiar las propiedades de este pincel, partiendo por el tamaño, ¿no es cierto? Y fíjate que todo el parámetro cambia en mi pincel que yo ya había, los trazos que yo había hecho ya con esa propiedad. ¿Ya? Y aquí yo puedo ver cómo los parámetros de la longitud de los pelos de la cerda, mientras más largos los pelos de la cerda, más homogéneo es el trazo, mientras más cortas las cerdas siempre se van a quebrar los trazos. ¿Por qué? Porque los pelillos no tienen continuidad por ser muy cortos. La densidad de la cerda, la cantidad de pelos que tiene la cerda, mientras más porcentaje yo agregue, más densa va a ser la pincelada, perdón, más espesa va a ser la pincelada, y mientras menos porcentaje, más compacta va a ser la pincelada, ¿no es cierto? Y yo, todo el grosor de la cerda, es decir, el grosor de cada pelo, también le va a dar un aspecto a mi trazo, ¿se fijan? Y así yo voy a ir moviendo parámetro por parámetro. La opacidad de la pintura, ¿ya? Que genera esa pincelada va a tener más transparencia o va a estar más presente dentro del trazo, ¿ya? Y yo con estos parámetros voy a poder, la rigidez de cada una de las cerdas también, yo puedo aumentar que existan pelos dentro de la construcción de ese pincel que sean más tiesos, por lo tanto van a ser trazos más rígidos y no se van a ceñir la curva de un pincel blando de pelaje largo, ¿ya? Todos estos parámetros, ¿no es cierto?, me van a mí a generar los cambios que yo no requiero para mi pincel. Lo que estamos viendo ahora es un pincel de cerda, ¿ya? Lo que pasa es que estamos modificando un pincel de cerda que ya está establecido ¿ya? Pero, y además tengo un montón de pinceles que están preestablecidos dentro del rampart de selección de pinceles, ¿ya? Punta redondeada, sin punta redondeada, bueno, todos tienen fines ilustrativos en realidad, o para hacer lettering, ¿ya? Y en todo caso tú puedes explorar mientras tengas tu software en tu haber, ¿no es cierto? Y tengas una tableta digital, vas a poder explorar todo este tipo de cambios que tiene este pincel, ¿ok? Vamos a cerrar acá, vamos a eliminar estos pinceles que están acá, pero existen también los pinceles por motivo, ¿no es cierto? ¿Ya? O los pinceles por imagen, los pinceles por motivo, ¿ya? Esto lo vamos a enseñar ahora. En este caso esto lo vamos a botar porque este lo habíamos hecho. Vamos a eliminar ese pincel
y sería todo, ¿no es cierto? Bien. Partimos primero por hacer, bueno, el pincel caligráfico ya lo hicimos. Vamos a mostrar el pincel de dispersión, pero el pincel de dispersión, te fijas que está desactivado, está bloqueado acá. ¿Y por qué? Porque el pincel de dispersión requiere de un elemento vectorial para llevarlo a cabo. ¿Y cómo es eso? Simple. A ver, ¿qué pasó acá? Ya, es muy simple. Yo voy a dibujar una estrella, ¿cierto? De un color verde, puede ser, de interior verde y de exterior o de borde rojo, ¿ya? No es muy linda pongamos un color más anaranjado mejor. No es muy bonita la combinación, pero un más amarillo, ahí está. Ahí lo dejamos que se note bien, ya, ahí está. Ahí tenemos ese diseño de una estrellita con línea roja y relleno negro, amarillo, ¿ya? Entonces fíjate bien lo que voy a hacer. Voy a tomar este dibujo y lo voy a poner en las pinceles nuevos. Pincel de dispersión, le decimos OK, ¿cierto? Y aparecen las propiedades de mi pincel de dispersión, ¿ya? Y le digo, le pongo un nombre, hay que poner un nombre, le ponemos Start, ¿no es cierto? Mira qué creativo, y le decimos OK. Y ahora cuando yo dibuje con mi pincel normal básico y elija mi pincel de dispersión, va a pasar esto, ¿ya? ¿Se fijan? Ya el trazo se convierte en el icono que yo cargué, ¿se fijan? Y esto tiene su setting. Si yo lo abro nuevamente mi Start, ya, yo le puedo cambiar el tamaño a mis estrellas, ¿no es cierto? Le puedo cambiar también el espaciado, puedo hacerlo mucho más cerca, mucho más separado, mucho más cerca, mucho más separado. La dispersión desde el eje positivo, es decir, desde la línea hacia afuera, hacia el lado izquierdo, o de la línea hacia el lado derecho, ¿no es cierto? Puedo hacer la dispersión, o puedo rotar los elementos, por ejemplo voy a agrandar la estrella para que se noten bien, y puedo rotar los elementos que conforman la estrella, ¿ya? ¿Okay? Ahora, ¿cuál es la gracia de todo esto? Si yo puedo achicar o agrandar, se achican y se agrandan todas las estrellas. Si yo puedo espaciarlas, se van a espaciar todas las estrellas del mismo tamaño, pero en los espacios que yo elijo. Si yo disperso esto, se va a dispersar en conformidad al tamaño de la estrella, simplemente. Pero yo esto todo lo puedo cambiar y puedo cambiar esto al azar, por ejemplo. Si yo elijo al azar el tamaño de las estrellas algunas van a ser chicas, otras van a ser grandes. Si el espaciado lo hago al azar, ya, algunos espaciados van a ser más cerca, otros más lejos, ¿no es cierto? Entonces lo voy a hacer ahí que quede bien. Voy a hacer el tamaño más pequeñito, el espaciado lo voy a hacer más cerca, ¿no es cierto? Para tener más estrellas. La dispersión la voy a aumentar más hacia afuera. A ver, ahí. Y la rotación también va a ser al azar, por lo tanto algunas estrellas van a girar más y otras menos, ¿ya? Y ahí voy a lograr tener un pincel de dispersión un poco más homogéneo, ¿ya? Y si lo quiero más condensado, simplemente yo acerco los datos y voy a tamaño al azar, pero el espaciado va a ser menor o va a ser mayor, quizás. Ahí, por ahí más o menos. El tamaño, voy a achicar un poquito más esto. El espaciado lo voy a aumentar un poco más, o sea, lo voy a condensar más para que tenga más estrellas. Y la dispersión va a ser un pelito nomás. Ahí. ¿Ya? Y el giro, ahí está. Y listo. Y le digo OK, ¿no es cierto? Y esto se lo puedo aplicar a todos los trazos, ¿no es cierto? Y ahora voy a borrar todo esto y voy a hacer un nuevo trazo con mi pincel, pues ya está seteado ya para mi pincel de dispersión, ¿ya? OK. Ahora yo puedo dispersar más las estrellas. Por ejemplo, vamos a abrir acá y vamos a dispersar más las estrellas. OK. Y yo puedo hacer, vamos a quitar un poco el espaciado, ¿ya? El espaciado, aquí vamos a ver, tenemos una muestra del espaciado, lo vamos a agrandar, ¿ya? Tamaño y dispersión, ahí está, y rotación, listo, OK. Y así aplicar a todos los trazos. Entonces aquí yo puedo hacer fácilmente un cielo sin tener que hacer tanta ¿ya? Y va a salir todo al azar, ¿ya? Entonces esas son las propiedades del pincel que acabamos de ver, el pincel de dispersión. Entonces, bien,
Y ahora vamos al siguiente pincel. Vamos al siguiente pincel, vamos a borrar acá. Eso. Y vamos al siguiente creación de pincel que se llama nuevo pincel. Vamos a ver pincel de arte, ¿ya? El pincel de arte es muy entretenido, ¿ya? Para eso vamos a irnos a la capa que está aquí abajo, ¿ya? Y aquí está mis elementos que voy a usar para mi pincel de arte, ¿ya? Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Tengo varios elementos que voy a ocupar. Voy a poner esto aquí afuera que no nos moleste. Esto acá. Vamos a partir haciendo el primer elemento. Voy a tomar, por ejemplo, esta cadena que está acá, este dibujo que es un dibujo vectorial, lo voy a tomar y lo voy a cargar a mi pincel. ¿Se fijan? Ahí está. Y quiero hacer pincel, no pincel de expresión, sino que pincel de arte. Ok. ¿Qué va a pasar ahora? Que me va a preguntar si quiero que cuando haga el trazo, ese trazo cambie a la escala de la forma proporcional o que se estire a lo largo de la línea. Ya, si yo uso esta opción, que la voy a ocupar ahora, fíjate bien, voy a usar una capa nueva para no tener que, voy a ocultar lo otro. Fíjate que si yo hago un trazo ahora con mi pincel normal, pero ya que ya está con el pincel de arte, yo lo genero acá, ¿ya? Ya en la capa nueva yo voy a generar con mi nuevo pincel, mi pincel de arte. Yo elegí la cadena, ahora tomo mi pincel y simplemente voy a hacer un clic acá y voy a curvar y ahí está mi cadena. ¿Se fijan? Adopta la posición o el trazo, en vez de adoptar un trazo de pincel, adopta la gráfica vectorial que yo elegí como pincel de diseño, ¿cierto? Pincel de arte. Pero si yo hago doble clic, yo puedo elegir cambiar escala de forma proporcional. ¿Pero qué pasa con se fijan que es como que se estiró la cadena, ¿cierto? Como que, y es porque la cadena se tiende a estirar según el largo del trazo. Yo le digo cambiar escala de forma proporcional, ¿ya? Y le digo OK, aplicar a trazos. Fíjate que mi cadena ya no se va a deformar tanto ni se va a estirar tanto, ¿ya? Y yo si hago una cadena chiquitita, se va a hacer chiquitita, si hago una cadena grande, se va a hacer grande la cadena. ¿Se fijan? Se va a adaptar al ancho de la curva la proporción de la cadena. Entonces si yo hago una curva muy grande, la cadena va a ser grande, porque el dibujo se va a adaptar al trazo. Sin embargo, en la anterior versión, yo elegía este que está acá, y yo podía, si yo hago el trazo muy largo, la cadena se va a tender a deformar. ¿Se fijan? Porque se tiende a estirar para alcanzar el largo del trazo. Yo me tengo que ver supeditado a hacer trazos cortos para que la cadena se vea bien. ¿Se fijan? Si lo hago muy corto, la cadena se condensa. Entonces como que no tengo un control exacto del aspecto de mi cadena cuando dibujo yo un trazo. Entonces yo digo que por aquí recién se va a ver bien la cadena. ¿Se fijan? Porque ya entiendo que la longitud del trazo es esta más o menos para que se vea bien. Pero lo mejor es adaptarla a la opción principal que está acá arriba. Estirar en guías lo vamos a ver con otro ejemplo para que lo entiendan. Y también yo puedo cambiar la posición de la orientación del trazo de la cadena, ¿ya? Por ejemplo, yo ahora voy a dibujar así y la cadena, bueno, como la cadena es homogénea no se nota cómo se está construyendo, pero ahí más adelante lo vamos a ver con otro ejemplo, ¿ya? Pero esa es la función del pincel de arte. Vamos a seguir viendo el pincel con otros diseños. Por ejemplo, vamos a ver esta hojita que está acá, la vamos a tomar y la vamos a meter también a las muestras de pincel, ¿ya? Y me va a preguntar ¿qué pincel quieres hacer con esto? Un pincel de arte, ok. Y aquí están los parámetros del pincel de arte. Le voy a poner un nombre, por si no le pusimos nombre le vamos a poner ramita, ¿ya? Ramita, ok. Entonces el pincel va a quedar registrado acá como ramita. ¿Se fijan? Ahí está. Y lo voy a tomar y voy a dibujar en mi nueva capa. En mi capa que está aquí arriba. Voy a ocultar los diseños, ¿no es cierto? Y voy a dibujar con mi pincel. Ahí está. Y ahí está la ramita que yo puedo hacer. Y tiene los mismos parámetros de adaptar la curva a la longitud del trazo y para que se mantenga la homogeneidad del dibujo, ¿ya? Yo puedo, y aquí obviamente que no hay que exacerbar mucho, yo no puedo pretender que esa línea me va a quedar bien mi dibujo, sino que, y va a depender del diseño. Si el diseño es más largo todavía, mientras más largo el diseño, más posibilidades tengo yo de hacer formas homogéneas con ese pincel. Fíjate que yo rayo hacia abajo y el tallo del pincel está de abajo, en parte desde el tallo, el inicio del trazo del tallo hacia la punta. Si yo cambio esta proporción y le digo acá, ok, aplica todos, esto se va a invertir. Entonces yo voy a empezar a pintar de la punta de la hoja hacia el tallo. ¿Se fijan? Esas son las propiedades de orientación que tiene desde el trazado
el pincel. Y así ustedes les invito a que vayan, echen mano a todos estos parámetros que tienen acá. Incluso yo puedo usar también colores, ¿no es cierto? Colores que me permitan hacer cambios. Por ejemplo, aquí voy a elegir un color verde, ok. Cuando haga el trazo va a ser de color verde, ¿no es cierto? No tengo que colorear todo el dibujo interior porque ya lo va a asumir el pincel. Y listo, ya está. Ok. Bien, vamos al siguiente ejercicio, que es con pincel de arte. Y está acá. Y cambiamos los parámetros de la mancha de pelo que está. Este es el pincel de claro. Entonces este que está acá le vamos a cambiar las propiedades. Uno, ramita fijo. Listo. Vamos a borrar esto, a no hay problema. Listo. Y ahora el tentáculo que está acá, vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar el tentáculo y lo vamos a poner acá. ¿Ya? Y pincel de arte, ok. Le vamos a poner nombre. Tentum. Ese nombre que lo voy a poner. Y le digo ok. Y ahora cada trazo que yo haga en mi capa va a tener la propiedad de... Ahora yo puedo elegir el trazo de mi tentáculo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y puedo cambiar a mi cadena, ¿no es cierto? Entonces puedo dibujar esto, ¿ya? Que mi tentáculo se vea envuelto en una... Puedo jugar con todo lo que yo desee y ya, porque ya están cargadas las herramientas de trazo, ¿no es cierto? Aquí tengo que cambiar la orientación de partir de acá, tengo que partir así, ¿ya? Entonces, bien, y puedo jugar y puedo estar horas y horas jugando con estos pinceles porque me producen a mí la libertad, me genera la libertad de poder manipular el pincel y puedo hacer los cambios que yo quiera, ¿cierto? Ahí le cambié el punto, fíjense aquí arriba, que fue demasiado, ¿ya? Pero dejémoslo, los tamaños siempre manéjenlos desde el setting del diseño del pincel, ¿ya? Ahí está la anchura, ¿no es cierto? La anchura la puedo hacer con presión, es decir que en la tableta digital va a hacer gala de lo que yo pueda deformar en este pincel, pero yo le aconsejo lo dejen fijo, ya, porque ya cuesta mantener la proporción del diseño en modalidad fija. Imagínense si le ponemos presión. La idea es que se vea bien el tentáculo, que no se vea mal, ¿no es cierto? Que sea creíble, que no se complique, ¿no es cierto? Y que te salve de la posibilidad de hacer una ilustración o lo que tú quieras, ¿ya? Entonces esos son los pinceles de arte, ¿no es cierto? Que yo puedo generarlo a partir de un diseño preestablecido vectorial. Bien, vamos a los 20 minutos, vamos a hacer 30 minutos. Luego tenemos otro pincel más, que es el pincel de cerdas, que ya lo habíamos visto ya, que le voy a decir ok. Este pincel de cerdas simplemente es la emulación de un trazo de pincel de pincel con cerdas de pelo, ya, el pincel estándar típico, y que todo este pincel puede ser editado ya según tu necesidad de ilustración, ya, y no va a generar no tiene mayores pretensiones que emular un pincel ya de cerdas, simplemente eso. Y al hacer doble clic al pincel, que yo fui el que elegí este que está acá, le puedo cambiar los parámetros, ya, como el tamaño de la pincelada y todo lo que vimos recién con el pincel de cerdas que estábamos manejando al principio cuando estábamos viendo el pincel básico, ya. Entonces vamos al siguiente pincel, que es el nuevo pincel, es el pincel de motivos, ya. Este es un cuento aparte, ya, esto lo voy a borrar yo. Esto es un cuento aparte porque es más complejo, tiene un patrón de construcción el pincel fijo, ya, que aquí le hice un patrón, ya. Este patrón es para un poco mostrarles cómo funciona esto, y después lo vamos a hacer con figuras ya inteligentemente adaptadas a la necesidad, ¿cierto? Entonces fíjense bien, vamos a hacer un pincel nuevo de pincel de motivo, ok. Y este pincel de motivo se va a llamar nuevo
nuevo, ya pusimos, se va a llamar diseño, ok, diseño, ya. Y fíjate que hay unos histogramas acá súper extraños, ¿no es cierto? Que no van a, esto no va a funcionar a menos que yo cargue mis diseños en mi mesa de trabajo. Así que mira, vamos a cancelar esto porque me salté un paso, ya, me ruego me disculpen, me salté un paso. Ese paso es el siguiente: si yo me voy a ventana y busco la opción muestras, ya, aquí están mis muestras. Estas son muestras de color, muestras de diseño, muestras de todo tipo de cosas que yo he podido hacer durante el transcurso de tu trabajo con el software, ¿ya? Aquí hay que meter los diseños de los patrones de diseño que yo voy a ocupar para hacer el pincel de diseño. Mira, voy a tomar este icono que está acá y lo voy a meter acá. Ahí está, ping. Después voy a tomar este que está acá, ping. Este otro que está acá, ping. Este que está acá. Lo estoy cargando en mi paleta de muestras. No es en la paleta de pinceles, ¿ya? No estamos cargando la paleta, estamos cargando la paleta de muestras. Una vez que tengo cargados los iconos, ¿no es cierto? Voy ahora recién a hacer mi pincel nuevo. Me voy a mi paleta de pincel y le digo nuevo pincel, y ahora sí que sí, pincel de motivo. Ok. Y ese pincel de motivo ya asumió ya un icono ya, que es el último el que tengo seleccionado, lo asumió, ¿se fijan? Ahí está. Pero yo no quiero esto, yo no quiero que asuma esto. Vamos a ordenar un poco la mesa, ¿ya? Ahí se ve bien, ¿sí? Y voy a mostrar, primero vamos a poner el nombre a esto se va a llamar diseño, ¿no es cierto? Diseño se va a llamar esto, diseño le voy a poner para no tener problema con la ñ, diseño, ¿ya? Y vamos a modificar. Yo creo que, fíjense bien en los histogramas, aquí hay un cuadrito que está en la esquina, es decir, todo diseño que vaya en esta esquina, yo lo voy a seleccionar acá. Entonces fíjate bien, ¿qué diseño quiero que yo vaya en todas las esquinas externas? Estas son las esquinas externas del diseño, porque esta esquina es interna, ¿ya? Yo quiero que en esa esquina externas del diseño vaya la redondela, esa redondela, ¿ya? Fíjate que ya asumió ya la redondela. Y la interna yo quiero que vaya el rombo, ¿ya? O sea, el polígono, ¿ya? En la interna, perdón. Aquí me estoy equivocando. Ahí estamos, ¿cierto? Ya, fíjate bien, ahora vemos el histograma y aquí acabo de cargar las esquinas externas. Aquí me está pidiendo las líneas continuas, ¿ya? Los diseños de segmento, ya que son las líneas largas estas. Entonces yo a eso le voy a poner el cuadradito, ¿ya? Luego me están pidiendo el diseño de la línea de las curvas internas, estas de acá. Para que ustedes noten bien eso, voy a elegir otro diseño que es este que está acá, el polígono, ¿cierto? Y después me pide diseños para inicio del trazo y término del trazo. El inicio del trazo yo voy a elegir la estrella, y para el término del trazo voy a elegir yo ¿qué me queda por elegir? El signo más, ¿ya? Listo, ya está. Diseño de entrada, curva interior, segmento, curva exterior, segmento, curva exterior, segmento, curva exterior, segmento y línea de final. Y le digo ok, ¿ya? Entonces todo lo que yo haga ahora va a tener ese aspecto, ¿ya? Ahora, obviamente que esto no tiene sentido, pero fíjense bien, ¿dónde están los círculos ahí? Para que aparezca un círculo yo tengo que hacer una esquina, y ahí aparece el círculo. Ese círculo es externo. Si yo hago la esquina inversa, aparece el círculo, ¿ya? Círculo, rombo, ¿se fijan? O polígono, ¿se fijan? Entonces va a respetar, dependiendo de mi dibujo, va a respetar los parámetros que yo quiero hacer. Y si quiero modificar esto, simplemente aquí abajo se me armó en mi paleta de pinceles, se me generó un nuevo diseño de pinceles por motivos. Aquí están los pinceles por arte, la ramita, el tentáculo, la cadena. Pero acá yo puedo modificar la escala, por ejemplo. Ya, si tengo que visualizar acá, yo puedo ver que mi pincel puede achicarse o agrandarse. Ahora, ¿para qué aplicar todos? ¿Para qué es esto? Porque para que ocurra esto, fíjense bien, este es un pincel que está generado con diseño, ¿ya? Que es un jeans, ¿no es cierto? Y si yo hago el quiebre del jeans, es probable que tenga un diseño de esquina, y si lo hago interno o externo, va a tener otro diseño al borde, ¿no es cierto? Entonces yo puedo hacer ese tipo de patrones. Ahora este patrón está en base a un bitmap, ¿no es cierto? Llevamos 26 minutos, ¿ya? Y voy a borrar todo esto. Y ¿qué pasa con esto? Que si yo elijo ahora, fíjate bien, voy a elegir estos iconos que están acá, los voy a elegir como iconos para hacer mi nuevo trazo de diseño, ¿no es cierto? Voy a tomar esto y lo voy a colgar acá, lo voy a cargar aquí. Voy a tomar este otro y lo voy a cargar acá.
y voy a tomar este otro y lo voy a cargar acá. Y le voy a decir, ahí está, y le voy a decir pinceles de diseño, o sea, voy a pinceles nuevos y me voy nuevamente a pinceles de motivo, ¿no es cierto? Voy a hacer otro pincel de motivo, pero aquí no voy a cargar todos los elementos que quiero que esté. Como tengo seleccionada esa cadena, se va a quedar esa cadena seleccionada. Fíjense bien cómo está el dibujo. El eslabón que une a otro eslabón está cortado, ¿no es cierto? Tiene una continuidad. Es para hacer como un loop, ¿ya? Como una figura loopeable, ¿ya? Entonces fíjate bien. En la esquina yo no voy a usar imágenes de esquina, ¿ya? Así que acá ninguna imagen. No voy a ocupar ninguna, ¿ya? En segmento sí voy a ocupar esta cadena. ¿Se fijan que mejoró? En curvas internas tampoco voy a usar porque no voy a hacer esquinas, voy a hacer una cadena suave, ¿ya? No voy a hacer esquinas duras, ¿ya? Así que no voy a poner diseño de esquinas, ¿ya? Internas ni externas. En partir la cadena, para que se inicie la cadena, yo quiero que la cadena quede cerrada, así que voy a elegir este dibujo, no me equivoqué, voy a elegir este dibujo, ¿ya? Y fíjate que mi cadena parte cerrada y aquí termina abierta. Y para este diseño, que es terminar la cadena, voy a usar el otro diseño de la cadena, que es esta, y aquí también termina cerrada, ¿te fijas? Entonces yo puse deliberadamente diseños para que yo pueda a esta cadena nueva que se llama Chain, ya le voy a decir que esta cadena esté lista acá, le digo ok. Ahora, a diferencia de la cadena que yo usé como pincel como pincel de arte, ya, el pincel de motivo que me permite hacer la cadena continua. Ya no tengo que el dibujo, que es limitado, este dibujo es limitado, ya tiene tantos eslabones, pero este dibujo está acá, que es el de motivo, el pincel de motivo me permite hacer una cadena inmensa y el dibujo no se va a desvirtuar porque se lupea, ya se repite, se reconstruye, se autorrepite, ya. Entonces no va a tener esa necesidad de estar haciendo el trazo con cuidado porque va a quedar poca cadena, no, siempre se va a mantener bien el dibujo, ya. Okay. Bien, entonces entendiendo esto, lo que es el pincel de motivo, se pueden hacer muchas cosas interesantes, ¿no es cierto? Pero ahora vamos al último pincel, ya casi a los 30 minutos de video. Entonces ahora vamos al pincel. Para eso vamos a importar a nuestra mesa de trabajo. Vamos a borrar esto también. Vamos a importar a nuestra mesa de trabajo una imagen bitmap, ¿ya? Una imagen bitmap, y vamos a traerla, vamos a importar el lápiz PNG. Ahí está, trajimos un lápiz importado, ¿no es cierto? Que es una imagen PNG. Y este lápiz, lo que vamos a hacer, vamos a tirarlo a los pinceles, ¿ya? La imagen, y le digo que haga un pincel de arte, ya, y ok. Los pinceles tienen de motivo de expresión, allá, ok. Entonces aquí me reclamó algo, fíjate bien, y es bueno que pase esto. Quiero inventar un pincel de arte con ese lápiz, pero me reclama algo, me dice que este pincel no puede contener imagen enlazada, solo utiliza imagen incrustada. Ok, entonces ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Voy a borrar el pincel, el lápiz, perdón, voy a importarlo de nuevo, ya, colocar, pero antes de colocarlo dice enlazar, ya. Entonces me pedía que este lápiz que está acá no fuera enlazado, sino que sea colocar. Ahí está. Así que no lo dejé enlazado, sino que lo coloqué directamente nomás. Y ahora sí tomo la creación de pincel, pinceles de arte, ¿no es cierto? Le digo ok, y ahí está mi lápiz listo para ser usado. Ahora, cambiar escala en formato proporcional, vamos a usar la primera opción. Esto es lo mismo que hicimos con la tentáculo, con la ramita y con la cadena, solamente que ahora estamos usando un formato de lápiz, ¿no es cierto? Una imagen bitmap, y le vamos a decir ok. Entonces cuando yo pinte con mi pincel, obviamente que lo que va a pintar va a ser el diseño del lápiz, ¿no es cierto? Ahora, para que el lápiz no se deforme tanto en las puntas y en la cola, que es la goma de borrar y la punta del lápiz, fíjense que de repente se desvirtúa mucho la punta y el lápiz. Yo voy a optar por esta opción, voy a hacer doble clic acá a mi lápiz nuevo, que no le puse nombre, y le voy a decir que
el estiramiento se base entre guías, es decir, que cuando yo active este que está acá, me van a aparecer unas guías, ¿se ven? ¿Se fijan? Esas guías, si yo las dejo, si dejo la punta del lápiz fuera y dejo la goma de borrar fuera, es probable, y dependiendo también del tipo de dibujo que yo haga, que cuando yo haga OK, las puntas de los lápices no van a quedar tan deformes como, a ver, tan deformes como estaban quedando en un principio, ¿cierto? Entonces yo voy a hacer mi pincel y significar que los lápices, la punta de goma no tienen tanta deformación como la tenían recién, ¿ya? Entonces así yo puedo jugar con mis lápices, ¿no es cierto? Y hacer un montaje interesante para a la hora de tener que hacer mi diseño. Aquí está al revés el trazo, ¿no es cierto? Entonces aquí está mi lápiz y mis pinceles. Espero que les haya gustado, espero que no haya sido muy enredado en explicar todo esto, pero así funcionan los pinceles de Illustrator. Bien, chiquillos, hasta aquí nos dejamos el video con 33 minutos de video, muy largo para mi gusto. Así que un abrazo para todos y nos vemos en la próxima cápsula. Adiós.